Buenas noches. Las recomendaciones para la valoración de la aptitud de los trabajadores. Hablamos de tres tipos de recomendaciones. La primera, que tiene que ver precisamente para hacer unas claras definiciones de algunos conceptos, entre esas para hacer ese tipo de valoración. La persona apta es la que cumple o tiene la aptitud precisamente para desempeñar las diferentes funciones de acuerdo al profesiograma que va a desempeñar la persona. El apto con limitaciones temporales, es decir, que este trabajador tiene algún tipo de restricciones y que se tiene que esperar es precisamente para su recuperación o rehabilitación. El no apto es el que definitivamente no puede desempeñar estas funciones porque implica unos problemas serios de salud, entre esos porque algunas de estas personas están tomando medicamento o tienen algún tipo de trastorno mental como la esquizofrenia, como algún tipo de trastorno cognitivo, entre otros. Y el no apto temporal es precisamente esas personas que se tiene que esperar un determinado periodo de tiempo para poder revisar cuáles son las causas por las cuales no pueden tener una aptitud adecuada para desempeñar este trabajo. La mayoría de las personas no aptas temporal llegan posteriormente a ser no aptas. Como segunda recomendación, es de gran importancia nosotros tener en cuenta toda la información médica y no médica de estas personas, por las cuales nosotros es necesario poder hacer esa valoración de todas esas habilidades con las que se necesita precisamente para que se puedan desempeñar en el puesto de trabajo. Asimismo, como tercer punto, hablamos de un informe criterio, es decir, cuáles son esas políticas que tiene la institución, que realmente lo que está solicitando para que pueda desempeñar y pueda tener esa aptitud en el trabajo. Como los criterios empleados para su determinación, es decir, para la aptitud, el primer criterio mencionamos que son 4 criterios. El primer criterio, que es el criterio de la capacidad, como lo menciona Robbins, enumera qué situaciones nosotros debemos tener en cuenta para esa aptitud psiquiátrica para trabajar. Es decir, dentro de la entrevista, dentro de la valoración que nosotros se le ponga al trabajador, hablamos de que algunas personas tienen una leve sospecha de que pueden tener algún tipo de enfermedad psiquiátrica o que anteriormente han tenido algún antecedente de salud que influye precisamente en el desempeño laboral. Asimismo, que se está tomando algún tipo de medicamento o que si realmente qué cantidad de días existe por ausentismo laboral, porque posiblemente está disminuyendo en su desempeño de trabajo. Y como cuarto punto, pues hablamos precisamente de que para hacer este tipo de valoraciones, no escoger cualquier prueba psicológica para poder evaluar este tipo de situaciones. Hay algunas trabajadores que van a tener un alto grado de estrés, algún alto riesgo al desempeñar estas funciones, entonces tenemos que escoger la prueba psicológica que realmente nosotros nos ayude a determinar qué tipo de capacidad o de aptitud puede desempeñar el trabajador de acuerdo a las funciones que vaya a desarrollar. Por eso es de gran importancia saber esto. El segundo punto es el criterio de riesgo de salud y seguridad. Como lo indica Wong, unos principios que nosotros debemos tener en cuenta. Es de gran importancia tener algunas experiencias de algunas empresas a nivel nacional e internacional, pero este tipo de antecedentes o de estadísticas sirve para ser un criterio orientador. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, para poder valorar ese criterio de riesgo de salud y seguridad, debemos conocer cuál es la misionalidad, cuáles son las funciones que va a desempeñar el trabajador para así mismo nosotros poder valorar el criterio de riesgo, es decir, tenemos que hacer una estimación individualizada de acuerdo a las funciones, a las competencias, a la experiencia, al nivel educativo que tenga esta persona. Como tercer criterio empleado para la determinación, hablamos del criterio económico. Aquí es de gran importancia tener en cuenta que la implicación económica se debe tener en cuenta dentro del trabajo o existe
un riesgo es de que si escogemos una persona de que de pronto tenga algún tipo de problema económico, posiblemente son las que más se van a ausentar, posiblemente son las que van a buscar eh, ocasionar o buscar un accidente profesional o buscar una jubilación anticipada. Entonces se tiene que tener muchísimas cuidado precisamente con este criterio para valorar la aptitud de la persona. Por eso es de gran importancia tener nosotros claro que de acuerdo a algunas funciones o algunos puestos de trabajo, pues cuáles son las enfermedades profesionales, en este caso de salud mental, que se pueden desempeñar, pueden ocasionar o que pueden ser relevantes de acuerdo a algunos rasgos de personalidad que pueden tener algunas personas o que posiblemente se puedan dar. Como cuarto criterio hablamos del derecho a la no discriminación. En este caso no quiere decir a la discriminación de raza, de género, no. Aquí lo que está hablando es de que algunos autores alertan sobre la posibilidad de discriminación genética en el futuro. Es decir, que si nosotros llegamos a encontrar de que alguna de las familias más cercanas a este trabajador han tenido algún tipo de trastorno o alguna enfermedad mental, pues existe en algunas enfermedades existe un alto grado de posibilidad de que puedan tener esos antecedentes también el funcionario. A esto es lo que hablan, a la no discriminación genética, en este caso de salud mental. Como segundo punto dentro de estos criterios éticos, hablamos de la confidencialidad. Es, es muy oportuno nosotros tener claro que la historia médica de los candidatos, en este caso los trabajadores, pues no es para irla socializando a todas partes, pero sí es de gran importancia nosotros tener en cuenta que el empresario eh, manifiesta cuáles son las condiciones que debe tener esta persona y pues nosotros realmente tenemos que hacer en este caso pues un tipo de valoración teniendo en cuenta que no podemos poner en riesgo el funcionario, pues no podemos poner en riesgo también la empresa. Lo que sí se le puede decir a la persona o al empresario es porque es apto, no apto o apto con algunas modificaciones del trabajo, que es lo que más debemos tener nosotros en cuenta. Asimismo, entre estos criterios éticos hablamos del derecho a la información, es decir, existen algunas restricciones para nosotros poderle decir a la persona porque no se va a tener en cuenta, pero la persona asimismo debe tener, asimismo explicarle que precisamente lo que estamos buscando es una lealtad también con la empresa, pero también tenemos que ser muy cuidadosos porque en muchas ocasiones podemos encontrar el tema ético de que si la persona le encontramos algún tipo de enfermedad que se haya desarrollado trabajando durante la empresa, pues se tiene que decirle. Y la otra es de que de pronto solamente es en el momento de incorporación, pues hay que decirle también de que se haga otro tipo de exámenes para que pueda hacer algunas valoraciones médicas, teniendo en cuenta el derecho también a la salud. ¿Cuáles son esos instrumentos aplicados al trabajador que nosotros podemos tener en cuenta? Existen diferentes tipos de instrumentos o pruebas o baterías psicológicas para nosotros poder evaluar, pero siempre debe existir un tipo de objetivo y de que muchas de estas pruebas que se deben aplicar tienen que tener esa confiabilidad, esa validez, teniendo en cuenta eh, la parte sociodemográfica y que sean aptas para la población colombiana. Esto es de gran importancia tenerlo en cuenta precisamente porque no todas las pruebas pueden ser útiles teniendo en cuenta que algunas pruebas que vienen de otros países pues se tienen que validar aquí mismo en nuestro país con el fin de que se pueda tener una validez. En este caso, por ejemplo, se está utilizando aquí en nuestro país y pues de igual manera lo menciona dentro de la bibliografía, encontramos dos, que es el CASE y el otro que es una prueba, un cuestionario de salud general. En este caso, por ejemplo, del CASE es un screening de alcoholismo. ¿Esto qué quiere decir?
Es una prueba rápida en la cual se hacen 4 tipos de preguntas y se evalúa de acuerdo a lo que de acuerdo a lo que nosotros queremos, que es precisamente evaluar si existen algunos signos o síntomas de que la persona consume alcohol. En este caso, por ejemplo, son 4 preguntas y de acuerdo a eso los resultados es, por ejemplo, si se contestó por una vez, por ejemplo, ¿has sentido alguna vez que debe beber menos? Si contesta sí, por ejemplo, puede decir que es un bebedor social. Si contesta 2 o más dar respuestas positivas, puede ser, por ejemplo, un consumo de riesgo, el tercero un consumo perjudicial y en el cuarto una dependencia alcohólica, pues que lógicamente no nos puede servir pues, de acuerdo a las funciones que vaya a desempeñar y pues tenemos que tener en cuenta eso para el tema de la valoración de la aptitud porque como no va a tener dentro de sus esferas mentales o cognición pues un alto desempeño. Asimismo, en el tema de un cuestionario general de salud, son 28 ítems, se hace un tipo de valoración y aparte de eso, pues se hace unos resultados en el cual dice qué tipo de salud puede o tiene la persona de acuerdo a las respuestas que haya dado. Asimismo, pues existen otro tipo de pruebas que nosotros podemos tener en cuenta para hacer este tipo de valoración de la aptitud. De acuerdo a lo anterior, nos permitimos presentar las referencias bibliográficas que tuvimos en cuenta. Muchísimas gracias.